Las zonas más afectadas fueron los barrios Mariano Moreno y San Nicolás, es decir, la zona de Malagueño que está más próxima a Villa Carlos Paz. De hecho, el viento empezó a soplar desde atrás del Cerro de la Cruz, golpeó con muchísima intensidad cerca de las 3 de la mañana y acá, por ejemplo, hay 3 casas que perdieron los techos, se volaron los techos. Estamos en la casa de una de las mujeres más damnificadas, Melina, quien nos contaba recién que esto se abrió, vos decías como una abrelata fue. ¿Qué fue lo que viste y lo que pasó? Literal, cerca de las 3 menos y algo de la mañana empezó a llover y después cuando empezó a venir un viento, que era un viento rarísimo, mirá que acá es la zona de vientos, y fue un viento muy raro, muy fuerte, se escuchaba fuertísimo. Mi gordita justo había salido para el baño, que es la zona de ahí, y yo agarré y la agarré de los brazos y cuando se cortó la luz en ese momento, atiné a meterla en la pieza con las hermanas. Y en ese momento los rayos empezaron a iluminar, que me parecía rarísimo porque si estaba bajo el techo no se podía ver, y veo como se empezó a levantar la casa de una punta y las chapas empezaron a volar de tal manera que ya arrancó todo el techo, completo. No es que arrancó de a una chapa, lo arrancó entero y se lo llevó así. Era una abrelata. Yo siempre digo, me hace acordar cuando vas abriendo las latas con el cosito ese que vas dando vueltas, así se lo arrancó, así lo llevó. La puerta te la abrió y ahí entonces el viento se acumuló adentro. Sí, hizo como que embolsó y levantó las chapas. De tal fuerza fue que mi gordita la rescaté de esta altura más o menos, porque la tenía en brazos y se me la llevaba el viento. Me apoyé contra este mueblecito que está acá y ahí hice fuerza y la tiré para adentro. Y en ese momento procuré que las chicas se mantuvieran bajo de la cucheta de la cama y las sostuve ahí cuando más o menos dejó de soplar ese viento fuerte, que vino con una calma de golpe y cayeron baldes de agua y granizo. Era impresionante el granizo, parecía que estaban tirando unas cubeteras encima. Vos tenés 3 hijas de 7, 9 y 13 años. Sí. La más chiquita, la de 7, la que vos me decís que se estaba volando, que se la Estaba volando, literal, se estaba yendo con el techo, y la misma succión me la llevaba. Yo agradezco que soy gordita porque si no me hubiese llevado a mí y que me apoyé contra el mueble. Uno piensa que es una exageración, que a lo mejor es... No fue exageración, fue de película, realmente de película. Esas películas que vos ves en la televisión y decís, bueno, la están exagerando, ahí te das cuenta que yo en ese momento me di cuenta que no, y que estuvo en la mano de Dios, porque si no, no sé qué hubiese pasado si yo no hubiese salido con esa nena cuando salió al baño, del miedo y la desesperación, si me lo hubiese llevado. Y en medio de la oscuridad, del miedo, de la desesperación, bajaste con tus hijas a la puerta, saliste afuera y te refugiaste bajo un árbol. Sí, me puse bajo el árbol en un rato con las chicas porque tenía miedo de que siguiera sacándome la parte de la otra casa, y la casualidad que el árbol ese que se cayó, justo nos llamó la vecina Meoni de enfrente, yo me corrí, las nenas las volví a mandar para acá y se cayó el árbol en ese momento. Es impresionante lo que está contando Melina, Mateo, Darío, porque la verdad que sí, parece de película, y la verdad que por las cosas que cuenta, que no haya habido una tragedia, que no haya habido un herido de gravedad, es realmente increíble. Ahí estamos viendo las chapas que volaron de esta casa, fíjense, a 2 casas de distancia quedaron. Es realmente una locura. ¿Y ahora qué se hace? Ahora, bueno, fuimos a Acción Social de la Municipalidad de Malagueño, nos atendió Marcelo Cés, él es el que nos está asistiendo, estos días ha estado viniendo, ayer, bueno, llovió, nos estuvieron llamando por teléfono donde estábamos. Quiero agradecer a todos los vecinos porque entre todos hicimos como un mancomunado, algunos vecinos nos hemos juntado. Pablo es el que nos sostuvo en la casa en el momento peor, porque fuimos toda una casa donde tuviese techo. Todos los vecinos insisten en esto, en que hubo mucha solidaridad, en que a esa hora salieron todos a la calle para darse una mano. Exactamente, salimos todos a darnos una mano, estuvieron los vecinos de acá, los de allá del fondo. Teresa es la que nos asistió también allá conteniendo, ahora que no tenemos techo, nos está sosteniendo ella para dormir allá. Y en la casa de Pablo fue la que a la familia del Dani fueron y le golpearon la puerta a patada, casi se la rompen para meterse con la bebé de 7 meses. Todos refugiándose en medio de la oscuridad, imagínense a las 3 de la mañana, en medio de la piedra, en medio de la lluvia. Nos dicen que en algunos sectores cayeron hasta 90 milímetros en apenas 15 minutos, así que imagínense la dimensión, la piedra, el viento, la lluvia. Las calles dicen que eran como ríos. Melina fue una de las más damnificadas, pero no fue la única. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Vicente, a quien también se le voló el techo de la casa. Es la casa que estamos observando desde aquí. Fíjense, esa vivienda, ahí vive Vicente con su mujer, con sus hijos. A él también se le voló el techo en medio de la oscuridad, en medio del temporal. Y escuchen, porque dice que el viento soplaba con un sonido que se escuchaba como la turbina de un avión.
Y se escuchó como una turbina en un avión, y se escuchan como explosiones, no sé de dónde, porque no te sabría decir, porque fue todo tan rápido que bueno, a mí en un momento yo empiezo a escuchar que se castigaban las ventanas, fui a agarrar los nenes, se los pasé a mi mujer, yo intentando cerrar las ventanas como si fuera a salvar algo. Cuando me doy vuelta el techo me hace, desapareció. O sea, todo el sacrificio que por ahí uno puede hacer con lo poquito, lo mucho que tenga, se te va y te queda en nada. Pero bueno, lo importante es que acá entre los vecinos nos ayudamos mucho y bueno, es algo más, un obstáculo más que hay que sortear y seguir adelante. Lo importante también es que no hubo heridos de gravedad, porque a la casa de al lado también se le cayó el techo y me decías que una viga se le cayó encima al hombre. Claro, le golpeó el brazo. Fue todo muy tan rápido que yo te puedo contar millones de cosas que han pasado en cuestiones de milésimas de segundo. Me imagino a todos saliendo de las casas desesperados, y en las calles también me contaban que eran como ríos. Sí, era un río congelado era, porque encima vos caminabas, imagínate, andaba en OJ y me andaba a los patinones por la cantidad de piedras que había. Fue muy feo, muy feo. Mucho granizo además. Mucho, demasiado. A mí los colchones, no sé de dónde entro, bueno sí, sé, porque me rompió todos los vidrios, me levantó el techo. Las camas eran colchones de hielo, Seguramente, Adrián, va a llevar mucho tiempo reconstruir esas viviendas afectadas a este fenómeno, insistimos, registrado durante la madrugada del sábado. Después hubo otra tormenta el domingo, ya en horas de la tarde, en otro sector del Valle de Punilla, pero no dejan de ser cuantiosos los daños que ha provocado este fenómeno allí en el lugar, ¿no? Sí, qué difícil de dimensionar, Adrián, la pesadilla que ellos están relatando. 90 milímetros en 15 minutos, ráfagas que vuelan los techos, inconvenientes con el sistema eléctrico y el riesgo de los árboles. Claro que, insistimos, llegó hasta cortarse en algún momento de la madrugada y hasta entrada a la mañana la autopista Córdoba-Carlos Paz, muy cerquita, allí de donde se han registrado los mayores daños tras este temporal. Exactamente, a la altura de Cocoguana, que es prácticamente la entrada a San Nicolás en este sector de Malagueño. En este caso escuchábamos recién a Vicente. Vicente pudo tener su casa desde apenas 6 meses, con muchísimo sacrificio la construyó y de repente le pasa esto. Pero en general, el caso de Vicente es el caso de todos estos vecinos, porque fíjate que es un loteo bastante nuevo, el de este barrio, y Mariano Moreno, y hay muchas casas en estas condiciones que con mucho sacrificio compraron el terreno, empezaron a levantar la vivienda, y son muchísimos los vecinos que han sufrido daños, han sufrido algún tipo de destrozo. Recién, Mateo, hablabas de los árboles. Vamos a mostrarles ahora el caso de Silvia. Silvia tiene una casa rodeada de árboles, con muchos pinos, a donde se le cayeron 4 pinos en el terreno y 2 de ellos cayeron sobre la vivienda. Fue tal el impacto que le bloqueó el ingreso de la vivienda y ella tuvo que estar con sus hijos en medio de la oscuridad, sintiendo los ruidos, sin saber qué pasaba afuera, con la vivienda bloqueada porque el ingreso estaba tapado por el árbol y las ventanas estaban con rejas, es decir, no podía salir de la casa y no sabía qué iba a pasar con la casa, y así permaneció durante varias horas. La escuchamos. Sentimos la explosión, una vibración y mucho olor a pino. Ahí, bueno, dije, bueno, se cayó, pero no sabíamos que eran 4 pinos. ¿No podías salir de tu casa porque te bloqueaban el paso? No podíamos salir. A la mañana mi marido no estaba, tenía que venir, no podía llegar porque estaba todo cortado. Y bueno, vino un amigo, subió, corrió un poco para que yo pudiera salir. Y aparte que no sabía lo que había arriba. Yo tenía miedo de salir y que se viniera algo abajo. Claro. O sea, que quedaron encerrados dentro de tu casa a la espera de que alguien retirara los árboles. Sí, encerrados, aparte que no se cortó la luz, no veías nada. Y al ver la situación alrededor de tu vivienda, la estructura sufrió algunas roturas, pero la verdad que la sacaron barata. Re barata, la verdad que sí, yo pensé que, es más, le decía a mi hija, bueno, vamos, acostate acá en mi pieza, que creo que es la parte más nueva. Yo no dormí porque no sabía qué podía pasar.
Aparte que la vibración tenía polvillo en toda la casa, como que algo se podía caer. Claro, a todo esto se le suma la dificultad de trasladarse o pedir auxilio en horas de la noche, porque fue una tormenta de madrugada. Distinto quizás hubiera sido si este fenómeno hubiera descargado su furia de día, al menos como para que esta gente pudiera salir rápidamente de ese lugar y recibir asistencia. Y la pregunta que queda por responder, Mateo y Adrián, tiene que ver con eso. ¿Cuál es la asistencia que se le ha brindado hasta el momento por parte del municipio y por qué no de la provincia? Sí, Adrián, y muchos televidentes se pueden estar preguntando por la altura de estos árboles, de estos pinos, y si tenían el mantenimiento oportuno. Es una zona arbolada, digo, por naturaleza, claro. Y además es el refugio, en una zona donde también hay mucha sequía, la sombra que dan estos pinos para la mayoría de los domicilios en este barrio de Malagueño. Claro, en el caso de Silvia es una de las casas ya ubicadas del lado del barrio San Nicolás y es una de las casas más antiguas de ese barrio, una vivienda que pertenecía a su padre, que entonces tenía estos pinos muy añosos con mucho follaje y muchas ramas en el interior de la vivienda. No estaban en la calle, sino ya en el interior de la vivienda. El relevamiento fue inmediato, el mismo sábado a la mañana la gente de la municipalidad estuvo relevando todos los primeros auxilios que debían socorrer. Luego ya empezaron a profundizar en los detalles y continúan haciendo relevamiento. Los vimos en varias oportunidades por las calles de este sector. Mucho temor entre los vecinos por lo que ocurrió, esperando que no vuelva a suceder, analizando los daños y viendo de qué modo pueden llegar a reparar estas viviendas que, insisto, es un barrio humilde y las levantaron con muchísimo sacrificio. Hablábamos también con el intendente de Malagueño, que nos daba precisiones sobre lo que le comentábamos recién. La cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo, porque habrán sido 15, 20, 30 minutos, un periodo muy corto, pero con mucha piedra, mucho viento y también mucha agua. Hay registros en 15 minutos, 50 milímetros y en otro sector casi 90 milímetros. O sea, en muy poco tiempo cayó mucha agua y granizo, que eso también generó muchos problemas por lo que se taparon los desagües de las casas e ingresó agua a las viviendas. A raíz de que tapaban todos los desagües, entonces eso sucedió mucho.